Hola, buenos días a todas, a todos. Fernando, que dice, hola, no tengo micrófono ni cámara, pero nos escuchas bien. Bueno, si nos escuchas, puedes participar, puedes colocar tus respuestas en el chat y nosotros lo vamos sistematizando en la diapositiva que vamos a proyectar al final de este taller de la comunidad de práctica. Les doy la más cordial bienvenida, Fernando, Cintia, Marta, Aida, Maite. Mi nombre es Adriana Bazán, especialista Sixto, entrando aquí, perfecto. Mi nombre es Adriana Bazán, soy especialista de financiamiento climático y junto con Maite vamos a estar sistematizando toda la información que ustedes nos compartan para que al final de este taller lo compartamos con el resto de la comunidad y pues bueno, que esto nos pueda ayudar a enriquecer el diálogo. Deseo la palabra, Maite. Estaba ya en la presentación, lista para sistematizar. Pero gracias, Adriana. Y bueno, como les comentó Adriana, la idea es poder abordar las tres preguntas que nos puso Alexis eh, para ser respondidas entre quienes conformamos este grupo B. eh, y relacionadas en realidad con lo que hemos venido trabajando ya, bueno, las presentaciones que escuchamos hoy día, ¿no? Que han tenido que ver con cómo se han venido involucrando los actores en estos procesos y también con las discusiones que hemos venido teniendo en las diferentes talleres de esta comunidad de práctica que en realidad siempre han abordado de una forma u otra a los actores, ¿no? Y quiénes deberían estar involucrados en estos procesos. Entonces, tenemos a la mano, no sé si todos tienen a la mano este documento que enviaron por el chat, que es básicamente una sistematización de los diferentes resultados que hemos tenido, las discusiones, conversaciones que hemos tenido en los diferentes talleres, los diferentes espacios de la comunidad práctica. Ahí está, de hecho, respondido, si ya se identifican algunos actores ahí, entonces no sé si han tenido opción de darle una mirada o si quieren nos podemos dar un par de minutos, quizás como para revisarlo rápidamente y refrescarnos sobre lo que hemos venido conversando en sesiones anteriores. Y luego, Adriana, si te parece, podemos ir ya a contestar las preguntas. Sí, y bueno, en tanto los y las participantes están viendo este documento, que creo que no se ve ahorita en el chat, me gustaría hacer una ronda muy rápida de presentación, ¿no? Ya nos presentamos tú y yo, Maite, pero me gustaría escuchar la presentación de los demás participantes y las demás participantes para conocer de dónde nos visitan, cuál es su experiencia y evidentemente entender un poquito mejor cuál es también su interés en colaborar en este taller. Entonces, Cintia, porque estás de mi lado derecho aquí, que te estoy viendo, te cedo la palabra y entonces cuando termines, por favor, los siguientes y las siguientes personas siéntanse con la libertad de prender su micrófono y presentarse. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Gómez, yo trabajo en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, soy ingeniera ambiental. También participo en la junta directiva del capítulo de Ingeniería Ambiental del Colegio de Ingenieros, así que por ahí podemos hacer algunas sinergias más, creo. Y bueno, estoy muy interesada en los temas de blended finance y encontrar nuevas formas en las que las asociaciones público-privadas pueden incorporar estos temas de resiliencia. Sé que hay buenas prácticas sistematizadas en entidades financieras tipo bancos, no multilaterales, pero hay muchas más cosas por hacer porque en realidad los proyectos nacen de entidades de gobierno, entonces esta planificación de lo que se va a hacer tiene que mejorar bastante más para que podamos llegar a ese nivel en que ya hay toda una cartera verde en realidad. Bueno, mi nombre es Marta Yadira Celedón. Pues he estado desde hace un rato con el grupo. Estoy representando una iniciativa que tenemos como un año de estar trabajando bajo el nombre de Innova Ethics. Y soy consultora, soy abogada ambiental y bueno, también en Derecho y Política de Recursos Naturales de la UE Buenos Aires y también en normas de calidad ISO 2000 y todo lo que son los sistemas de gestión ambiental por el UNIT de Uruguay.
Y he trabajado durante más de 20 años con la cooperación y con proyectos directamente ambientales, de desarrollo y de cambio climático, y también en análisis de políticas, diseño y evaluación de proyectos. El interés que tenemos acá, o sea, yo estoy en Nicaragua, pero estamos creando una iniciativa con una colega que hoy la invité, que debe estar en otro grupo, Luciana Abreu. Ella está en la Facultad de Cambio Climático de la UBA. Y tenemos ya más de un año de estar trabajando en una iniciativa para la creación de una propuesta de una herramienta y metodología tecnológica para validación y verificación de estándares de sostenibilidad y de indicadores de los ODS. Entonces, hemos hecho un relevamiento de información estamos utilizando algunos modelos de NDC, por ejemplo, Uruguay. Hemos tomado algunas que vemos que los indicadores son más precisos. Estamos aplicando a una propuesta para el Reino Unido de Carbon 13 para la creación de una startup. Estamos en la segunda fase, ese proceso nos va a llevar como 9 meses y creemos que este grupo realmente cae, decimos nosotros, como anillo al dedo. No hemos decidido dónde nos vamos a radicar desde el punto de vista fiscal, el país que ofrezca mejores condiciones para radicarse. Hemos pensado en Uruguay, Panamá, otro país, puede ser Perú también, ahora está revuelto. Y creemos que este proyecto que nosotros hemos iniciado tiene muchos desafíos, tiene muchos retos. También tenemos algunas motivaciones sobre esto, no solo el interés de crear un producto meramente tecnológico, sino que también tiene un contexto y una argumentación y una justificación que también va, digamos, de la mano con la gobernanza y con el hecho de la necesidad de transparentar los procesos de ejecución de políticas públicas y proyectos, pero también de monitoreo, y por eso nosotros preguntamos mucho cuáles herramientas, cuáles metodologías. Estamos haciendo ahorita un relevamiento, un protocolo de investigación, una iniciativa muy personal, y nos encontramos realmente muchas carencias de la aplicación de estas herramientas. Creemos que el producto que vamos a desarrollar va a ser de mucha utilidad para instituciones públicas y privadas, y Sí. que en el caso de Perú estamos bien motivadas, hemos visto mucho la experiencia de Perú. Probablemente le vamos a pedir a Cintia y seguramente a muchos del grupo algunas entrevistas, hacer algunas encuestas en línea. Entonces, prácticamente vemos muy importante cómo este grupo de Descarbón trabaja, y cómo a raíz de que fue nacido en el marco del proyecto en la pandemia, creo que eso también ha permitido tener la cohesión, y yo lo veo como una fase de otras acciones de sostenibilidad que el proyecto puede seguir. Muchas Entonces, gracias, Marta. okay. Gracias, yo creo que tus aportes nos van a servir muchísimo y sobre todo los resultados que tengamos de este conversatorio. Veo aquí la presentación de Fernando. Quienes no tienen acceso al chat, la voy a leer. Fernando Blanco, Finanzas Sustentables del Banco Provincia de Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Fernando. Además, participa del Centro Tecnológico de Economía Circular Industrial de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y emprendedor agroecológico. Quien quiere seguirlo en Instagram, ahí está su usuario. Tenemos por aquí a Aida García, Sixto Palacio, si gustan presentarse, de favor. Ok, Sixto Palacios, consultor ambiental, residente en Colombia, muchas gracias. Pues bueno, sin más, yo creo que, Maite, yo creo que ya podemos presentar y a lo mejor puedas compartir tu pantalla para que empecemos ya Ahí voy. esta A ver. discusión técnica. Súper, Ujú. gracias. A ver. En tanto Maite está compartiendo pantalla, les comparto. La primera pregunta va a ser, ¿cuáles son los actores claves y o instancias que ustedes creen que se requieren para incrementar el flujo de las inversiones para implementar las NDCs? NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son estas metas de cambio climático que los propios países colocan en sus metas de política pública.
Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles son estos actores clave o las instancias clave para implementar el flujo de las inversiones, para implementar las metas de cambio climático de cada país? Suelto la pregunta y quien quiera tomar el micrófono, adelante, por favor. Adriana, solo para confirmar que pueden ver mi pantalla. Ahí están puestas 2 preguntas. ¿Se ve? Sí, yo sí la veo. ¿Pueden confirmar los demás? Yo creo que sí. Ok. Ya, perfecto. Gracias, Maite. Cintia, tú estabas platicando hace rato, ¿no? La importancia que de la banca comercial empiece a entender un poco más sobre este tema, cómo es que se deben de hacer estos vínculos entre sector público, sector privado, asociaciones público-privadas, buenas prácticas. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué nos puedes comentar tú, Cintia, Marta, Aira, Sixto, perdón, Fernando, de este tema? Ustedes, desde su experiencia, ¿cuáles son esos actores o las instancias que creen que deberían de estar ahí al pie del cañón para implementar los flujos financieros, las metas climáticas? Yo creo que hay varias instancias, ¿no? Dependiendo del nivel de inversión. Para grandes proyectos, obviamente, y que sean públicos, si necesitas alguna instancia de planificación estatal que alinee a todas las entidades nacionales y subnacionales para que prioricen la cartera de proyectos considerando temas de sostenibilidad. Que en el caso de Perú es algo que todavía es muy relativo porque cada entidad puede priorizar de manera distinta, a pesar que existen políticas macro y nacionales, ¿no? Ahora, a nivel de, o sea, eso es por el lado de la planeación de lo que se va a hacer, ¿no? Ya para el financiamiento hay bastantes recursos públicos que no necesariamente ahorita se usan para proyectos orientados a NSS. Hay mucho más, o creo que lo vimos, me parece, en un seminario acá, muchos recursos orientados a la adaptación en el caso de Perú, pero no tantos a mitigación. Eso se hace más con el sector privado, pero aún así no hay mucha variedad de proyectos. Entonces ahí hay mucho más que desarrollar, bastantes temas que desarrollar en tipologías de iniciativas, un poco para generar más innovación. Está en el lado de las inversiones públicas muy determinado porque existan guías para que estos procesos de elaborar los proyectos fluyan más rápido. Es, digamos, un poco la parte burocrática, pero en el lado del sector privado, donde es más ágil, el tema siempre es el riesgo de la inversión, ¿no? Y el retorno que pueda tener la inversión. Hay proyectos donde necesitas garantías o incentivos para que un privado pueda arriesgarse porque en sí son novedosos, no existe mucha experiencia, son riesgosos. Entonces, creo que faltan como esos recursos quizás que algunos llaman concesionales, ¿no? Para poder minimizar ese riesgo inicial, así como pasa con las energías renovables, que pasó en Europa en un momento. Yo creo que así también ocurre con algunos proyectos donde el beneficio no se ve rápido, ¿no? Eso es más en el sector privado. Entonces, en las alianzas público-privadas es una mezcla de las dos. Tienes que cumplir ambas cosas. Tienes que pasar por todo el proceso público y además ser lo suficientemente atractivo para el sector privado, y eso implica que tenga un buen perfil de riesgos y a la vez ese perfil de riesgos ahora sí requiere más información para estos temas de cambio climático, ¿no? Ahorita es bastante limitada quizás la información disponible, los métodos disponibles que hay para hacer estos estudios y yo quiero ser muy honesta, en el sector público, al menos en Perú, yo veo que no se quieren complicar la vida haciendo muchas metodologías complejas y sin embargo en el sector privado sí están desarrollando muchas más, y en las ONGs, en la cooperación también están desarrollando muchas más metodologías, pero siempre el tema crítico de esas metodologías es cómo pasar de los datos de escenarios regionales, globales, regionales a locales, ¿no? Donde efectivamente sean los proyectos y donde no siempre hay tantos datos. Entonces,
En el análisis de riesgos, los datos se vuelven Muy bien. importantes y hay que incidir, ¿no? Que generen, ¿no? Cintia, me encanta porque ya te lanzaste a la segunda pregunta, pero mira, voy a recopilar un poquito lo que nos dijeron acá en el chat. Fernando dice, gobierno, entidades financieras, cámaras empresariales o sectoriales. Sixto dice, las organizaciones privadas deberían aplicar estándares de sostenibilidad, que es justamente lo que tú estás diciendo, Cintia, que las metodologías están mucho más avanzadas desde el sector privado. A mí me gustaría desglosar y desmenuzar un poquito más cuando hablamos de gobierno, ¿quiénes? Cintia, tú hablaste de instancias de planificación estatal, pero ¿quiénes? ¿Qué ministerios? ¿Qué secretarías? ¿Qué departamentos? ¿No? Porque sabemos que Ministerio de Medio Ambiente, pero ¿quién dentro del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Quién dentro de los gobiernos ustedes creen que deberían de ser esos actores? Misma pregunta, ¿quiénes de las entidades financieras? ¿Financieras públicas, financieras privadas? Abro la pregunta para discusión. Es que ahí depende de cada país, ¿no? Pero siempre hay una entidad que lidera todas las inversiones. En el caso del Perú es el Ministerio de Economía. Está ese plan que lidera políticas, pero más el Ministerio de Economía moviliza al resto de sectores. Y también limita o habilita lo que pueden hacer los gobiernos subnacionales. Y a nivel de sector privado, sé que ya hay, digamos, una mesa de trabajo que se está formando con la hoja de ruta de finanzas verdes, ¿no? Entonces, en el caso de Perú y varios otros países de América Latina, entiendo que la bolsa de valores está jugando un rol importante. Algunos bancos que son líderes también están jugando un rol importante y obviamente la banca de desarrollo también, que son los primeros en involucrarse, aparte de los inversionistas institucionales que son, digamos, los que ya están, algunos de ellos convencidos, pero hay quizás eh, otras fuentes de financiamiento que, o sea, digamos, no conversan todavía entre los comerciales y los de desarrollo y los que pueden ser mm, fundaciones que en algún momento podrían unirse para trabajar un esquema de blended finance todavía no conversan, ¿no? Cada uno está dentro de sus propios instrumentos, los que ya conocen, y quizás ahí podrían desarrollarse otras Ok. herramientas, ¿no? A mí me pareció bien interesante esta iniciativa del, ¿cómo se llama? Laboratorio Global de Financiamiento Climático, algo así, que año a año identifica alianzas entre o entidades que quieren promover nuevos instrumentos y justamente hacen eso, mezclan distintas fuentes, ¿no? Distintos actores. Perfecto, muchas gracias, Cintia. Aida, no te hemos escuchado, no sé si estás por ahí. Maite, creo que ya agregaste las respuestas de nuestros colegas Sixto y Fernando. Sixto dice las organizaciones privadas, ya lo había dicho, perdón. Segunda pregunta, ¿qué se necesita para involucrar al sector financiero en las inversiones bajas en emisiones? Dice Fernando, la construcción de capacidades internas, especialmente en el board o en la mesa directiva e incorporar a las entidades financieras en los ámbitos de discusión, desde gobierno, ONU, academia. Ok, sí, la academia, como decía Marta, es súper importante. La creación de estas nuevas metodologías, tecnologías, innovación, pero de ahí cómo se hacen escalables, ¿no? Y qué se necesita para que el sector financiero tenga este apetito de inversiones. ¿Qué es lo que ustedes creen que se requiere hacer para crear ese apetito? ¿Quién lo debería de estar promoviendo o qué tipo de instrumentos se pueden generar para crear ese apetito de inversiones por parte del sector financiero? Dice aquí Sixto, el involucramiento del sector financiero por parte de la alineación de sus portafolios, tanto con la taxonomía verde expedida en Colombia por la Superintendencia Financiera y los estándares para inversiones sostenibles. Sí, eso es muy importante. Sixto, lo que dices tú, la alineación, ¿no? Muchas veces hablamos de el sector privado, tiene que entrarle las entidades financieras, pero realmente ellos no se dedican a determinar qué es verde y qué no es verde, o qué es sostenible y qué no es sostenible, ¿no? Se requiere un diálogo,
un diccionario de cuáles son las medidas estas grandes de mitigación y adaptación, cuáles son las métricas. Entonces, muy relevante esto que hablas de la taxonomía y los estándares. Marta dice a la pregunta 1, ¿cuáles son los actores claves? Fundamentalmente las instituciones públicas rectoras involucradas en los indicadores de las ND por sector. Sí, y algo que vuelvo a repetir, taxonomías, y qué padre que lo comentaste tú, Cintia, y qué padre que también lo comentó Sixto. En las taxonomías es la traducción de estas políticas públicas en EDCs a nivel nacional, macro, algo mucho más tangible, ¿no? Si yo quiero hacer una inversión verde en X sector, digamos, en el sector agricultura, bueno, ¿cómo sé cómo hacerlo, no? O qué tipo de métricas necesito utilizar. También dice Marta, las agencias de inversión, las empresas, cámaras, ONGs y comunidades indígenas. Otra respuesta a la pregunta 2, ¿qué se necesita para involucrar al sector financiero en las inversiones bajas en emisiones? Marta dice la creación de instrumentos, metodologías y herramientas que respalden la asociación público-privada. Pero ¿quién debería de crear estos instrumentos, metodologías y herramientas? En conjunto, solo el ente regulador financiero, bancos centrales, ministerios de finanzas, ministerios de ambiente. ¿Quiénes creen ustedes que deberían de crear estas metodologías? ¿Desde un encuentro público-privado o quién? ¿El sector privado? Marta, creo que tienes la mano Sí, levantada. solo un segundo que se me descarga la computadora. Tal vez alguien habla, por favor. Ah, gracias. No te preocupes. En conjunto, sin duda, claro, Fernando, estas mesas de diálogo público-privados que estamos viendo en varios países, ¿no? Esta comunidad de inversiones, esta comunidad de práctica de inversiones en clima intenta traer esta recopilación de información, pero sin duda a nivel nacional las mesas público-privadas, los diálogos público-privados se hacen en conjunto para entender quién va a ser los usuarios de estas instrumentos y metodologías y quiénes son los que las van a crear. Muy bien. Maite, ¿qué piensas? ¿Pasamos a la siguiente pregunta? ¿Crees que tenemos suficiente info ya? Yo creo que sí, no hemos como mencionado así específicamente, excepto en algunos casos, como el MEF, CEPLAN en Perú y en Colombia mencionaron por ahí, la super Intendencia financiera, financiera. ajá, la superintendencia financiera, pero sí, no sé si Marta, si Marta ya puedes aportar, sí, dale. No se te escucha, Marta. Solamente reafirmar que las instituciones públicas, por ser rectoras de la norma, son las responsables de impulsar, digamos, la negociación, los estándares, todas las políticas y los instrumentos, junto con los actores, digamos, las empresas, las cámaras, las ONG, y aquí yo también incluyo a las comunidades locales, en este caso a comunidades étnicas, comunidades indígenas, que también están dentro de la NDC. La NDC incluye todo, entonces yo me guiaría por los indicadores de la NDC para ver qué sectores están involucrados y qué actores. Mm. Sí, buenísimo. Estamos viendo que muchas taxonomías a nivel regional y a nivel global toman las NDCs como esa parte y ese estándar y de ahí, desde la planeación, como decía Cintia, baja esa información a todos los sectores, a todos los ministerios que tienen que regir estos sectores y pues bueno, entender un poco más las inversiones desde esas métricas que se colocaron en las NDC. Dice Fernando, mi experiencia en la mesa del protocolo de finanzas sostenibles de Argentina es maravillosa, ya que trabajamos colaborativamente. Genial, nos encantaría saber quiénes están involucrados. Dice, participamos los bancos públicos y los bancos privados. Hoy en día estamos el 80% del mercado. Buenísimo. Es eso lo que se requiere, realmente entender los que están ahí en el frente del financiamiento y entender cuál es el apetito del financiamiento y qué riesgos ven ellos y cómo el sector público puede ayudar a desbloquear estas inversiones. Dice Sixto, además debe establecerse un portafolio o catálogo de proyectos bajos en carbono, así como de soluciones basadas en la naturaleza
que sirvan como marco de referencia a replicarse en diversas zonas. Claro que sí, tener un portafolio de proyectos ya bancables, es decir, para tener estudios de factibilidad, prefactibilidad y buscar a dónde se van las inversiones, si son inversiones públicas, si son inversiones de asociaciones público-privadas, si es obra pública tradicional, si tenemos que buscar apoyo de las bancas multilaterales de desarrollo, ¿no? Si esa banca multilateral de desarrollo puede ser nacional, ¿no? Como vemos que existe en diversos países, o si necesitamos impulsar banca de desarrollo regional o internacional, dependiendo del apetito de riesgo y qué tan riesgoso es el proyecto, pero también entender con miras a largo plazo, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, entender dónde está el financiamiento y que el gobierno se comprometa a tener estas condiciones habilitantes en un largo plazo. Dice Fernando, exactamente trabajar un pipeline de proyectos, perfecto, que esté alineado con las NDCs, yo ahí le añadiría, y hemos avanzado mucho tiempo antes que el regulador, con lo cual estimamos que las normas vendrán, pero el sistema ya avanzó. Es correcto, el regulador está trabajando, los reguladores financieros empiezan a incorporar temas de cambio climático. Sin embargo, el sector privado ya los había identificado y ya también está trabajando en ello, adelantándose un poco. Las cajas, dice Cintia, las cajas de organizaciones financieras. Oigan, por favor, solo prendan su micrófono y interrúmpanme, por favor. Sí. Venga, Yo creo que vale. también, tal vez se está olvidando todo un sector que es importante en el desarrollo agropecuario, que son las cooperativas. Las cooperativas, las cajas rurales, las microfinancieras. O sea, hay una gran gama del sector de microfinanzas que trabaja con la pequeña y mediana empresa que todavía no está hablando de financiamiento climático. Pero en mi experiencia, yo he trabajado mucho con el sector rural, con pequeños productores agropecuarios, y las cooperativas realmente son un agente económico, o sea, manejan sus razones financieras igual que la banca, y el crédito financiero y toda la constitución, digamos, y la estructura que tienen de ahorro y todos los temas que tienen alrededor del financiamiento encaja totalmente como agente de cambio. Entonces, eso también creo que ayudaría, si hay un financiamiento directo a este sector, que el encaje legal que cobra la banca. Bueno, aquí hay gente de la banca, lógicamente, que ese es su trabajo, pues no están las figuras de fideicomiso y otras, pero es importante que también hay un financiamiento climático con fondos concesionales para este sector, puesto que están directamente vinculados a acciones con la naturaleza. Buenísimo, me encanta, Marta. Dice Fernando, otro sector que debe ser protagonista es el de seguros. Sí, es una entidad, es una institución financiera súper clave sobre todo ahora que estamos viendo que los riesgos financieros que vienen del cambio climático, pues toman mucha más relevancia, ¿no? Estos seguros también paramétricos que existen para el sector agropecuario, como dice Marta, si realmente están atendiendo las necesidades de los pequeños y medianos productores, la relevancia y cómo ayudar a que las instituciones de seguros y las reaseguradoras tengan el interés y sobre todo puedan entrarle al juego y puedan proteger a estos pequeños y medianos productores también, a las grandes inversiones. Pero bueno, siguiendo el hilo con lo que tú decías, Marta. ¿Qué más? ¿Qué más? Marta, ¿quieres añadir algo más? Veo tu mano. Ya está. Tal vez yo creo que nos falta mencionar, aunque está dicho a nivel general, y son las figuras de asociaciones de mujeres, comunidades étnicas que son constituidas por grupos de mujeres que hay en diferentes países, en Guatemala, en Perú, en Nicaragua, donde existen comunidades indígenas locales, algunas veces reconocidas en derecho bajo figuras constitucionales o por ley ordinaria, o en otros lados todavía peleando los derechos. Sin embargo, existen muchas figuras de organizaciones de mujeres que funcionan como empresas comunitarias para agroforestería, por ejemplo, en todas las zonas de biosfera, de reserva de biosfera y de áreas protegidas, en muchos sitios de nuestra Latinoamérica, las organizaciones de mujeres pueden ser asociaciones, dicho como asociaciones civiles sin ánimos de lucro, algunas veces empresas de agroforestería o a veces cooperativas también, que requieren mucho incentivo, que requieren, o habría que pensar en algún tipo de financiamiento
en algún tipo de financiamiento concesional bajo fondos no reembolsables, como Muy, Capital Sevilla, por ejemplo. muy interesante y muy relevante lo que cuenta, sobre todo por este tema de transición justa en las políticas de cambio climático que empiezan a incorporarse en las NDCs con mucha más relevancia, es decir, después de lo que vivimos de la pandemia, es no simplemente hacer un desarrollo y una mitigación y adaptación al cambio climático, sino tener un enfoque de bienestar de común y sobre toda esta transición justa de no dejar a nadie atrás, ¿no? Ningún sector de la población. Yo creo que ya tenemos unas respuestas bastante interesantes, Maite, y creo que podemos pasar a nuestra Sí. última pregunta, que es la número 3, y creo que esto ya lo habíamos tocado, ya lo habían tocado algunos de los participantes, pero me gustaría que abramos la conversación y qué acciones creen ustedes que se deben de hacer para involucrar a los actores que, no, voy a empezar de nuevo. ¿Qué acciones de involucramiento de actores se deben priorizar a corto plazo? Ustedes hablaron de varios actores, entidades financieras, gobiernos, microfinancieras, cooperativas, cámaras, mesas de diálogo público-privado y bueno, la puedes poner de nuevo, Maite. Gracias. ¿Qué acciones deben de tomar estos actores a corto plazo? Yo me atrevería a decir rápidamente que una de las primeras acciones es la revisión de la NDC. Creo que eso es un tema que está ahí porque muchos de los países, de acuerdo a los informes que han sido publicados y conocemos los informes públicos, algunos países han avanzado con la NDC, fueron trabajadas en procesos no tan participativos o territoriales, otras que fueron apuradas porque firmaron el Acuerdo de París posteriormente o de último, el caso de Nicaragua. Honduras, por ejemplo, está trabajando una segunda NDC, Uruguay ahorita la tiene en consulta. Entonces creo que esa es como la primera acción, el punto de partida para poder reincorporar y ajustar indicadores y sectores alrededor de no solo el financiamiento climático, sino de la cobertura y alrededor del cumplimiento de los indicadores, digamos, de la Agenda 2030. Yo creo que esa es como una primera acción. Para mí otra acción tendría que ser que las consultas de la NDC sean más participativas a escala multinivel. O sea, que no se quede en la estructura o la instancia a nivel central que rectorea la entidad pública, cargo, el Ministerio del Ambiente, etcétera, sino que llegue a actores públicos y privados y también de la sociedad civil a escala multinivel. O sea, estamos hablando en el caso de Perú, pues en una escala subnacional, o en Argentina, pues federal, provincia, pero también hay municipios y hay comunidades locales. Entonces, eso creo que es bien importante el poder incorporar, porque entonces las metas que están planteadas, igual que cuando se hace un proyecto, pueden ser alcanzables si han sido elaboradas en consenso. Va a ser más fácil cumplirlas si todos estamos de acuerdo. Muy bien. Y en tema, tú hablaste de NDCs, metas climáticas, pero ¿qué piensan los demás y las demás en temas de acciones de involucramiento de actores en financiamiento climático? O sea, ¿cuáles son esos puntos que nos van a ayudar a darle la chispa de lo que necesitamos para movilizar el financiamiento? Dice Fernando, sumar a referentes públicos, personalidades que sean escuchadas y que tengan buena comunicación con la comunidad. Es importante a su vez el periodismo, quienes puedan hacer visibles los impactos ambientales que estamos viviendo. Alguien estaba hablando y la corté. Cintia, tú, ¿verdad? Adelante, Sí. please. Sí, sí, es cierto que en algunos países existen ya estas mesas de trabajo como las que mencionaba hace un momento. Yo creo que es algo que deberíamos generalizar, aprender de la experiencia de estos países que están más avanzados y tener esto ya establecido, ¿no? A nivel nacional y quizás también regional para poder compartir esas experiencias de qué cosas y tomar decisiones un poco más rápido. El otro tema para el involucramiento creo que es que debe haber algunas entidades, quizás públicas o incluso, pueden ser internacionales, que generen algún tipo de incentivos o desafíos para
que los actores empiecen a participar de manera más masiva cuando todavía esto no se da, o para involucrar a nuevos sectores, ¿no? Que faciliten ese proceso de acercamiento. Y lo tercero sería buscar, identificar primero quiénes son los tomadores de decisiones en cada grupo, ¿no? Por ejemplo, en el sector privado, en la banca, van a ser, como decían hace un momento, los que están en el directorio, de repente, de una organización privada. En el sector público, los que son autoridades y van a ir cambiando en el tiempo. Entonces, todas estas personas tienen que estar sensibilizadas porque muchas veces no son especialistas en el tema, pero son los que van a tomar las decisiones y de su involucramiento depende qué tan rápido avanza todo. Entonces, es un poco mantener viva la llama, activos a estos actores clave, interesados y motivados en participar, ¿no? Que sientan que el hecho de estar involucrados en estos grupos de trabajo o mover la sostenibilidad, las NDCs, les da quizás algún beneficio, algún beneficio ya sea económico o de reputación y que eso, digamos, les permite posicionarse o a sus entidades, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Marta. Sí, Adelante. solamente creo que es importante, está en la gama de actores, aparentemente como que no tuvieran una incidencia local y nacional, pero son las agencias de cooperación y la banca internacional, o sea, Unión Europea, financiamiento suizo, COSUDE, que ya el 2024-2026 se retira de América Latina y sus fondos van a ser transferidos a organizaciones locales. Por ahí anda su línea, su ruta de salida, pero la Unión Europea, ahora con el Pacto Verde y todos los acuerdos de asociación y los acuerdos bilaterales que está teniendo con cada país, o con el Mercosur, o con el SICA, o con otros países, es importante porque tienen cantidad de recursos que están disponiendo y reorientando con más recursos. Pero creo que si están involucrados dentro del marco de su política de cooperación, como actores. Por ejemplo, algunos países acá en la región centroamericana y en otros países han organizado mesas de donantes, que eso ayuda mucho cuando en los países hay muchos conflictos de poca democracia, de dificultades de ponerse de acuerdo, que los tenemos en la mayoría de América Latina, unos más, unos menos. Entonces las mesas de donantes han funcionado como una instancia para también la planificación de inversión pública, y está el Ministerio de Hacienda también en otra parte, ayuda a precisamente esto que mencionaba Adriana, de no duplicar recursos. Y también la cooperación se alinea y también se compromete, porque muchas veces la cooperación, y yo que he trabajado mucho con empresas también, antes representaba a Gopa Consulting de Alemania por 5 años, el grupo Gopa, entonces muchas veces la cooperación también nos viene a decir a los países, queremos esta camisa, y si los países están más preparados con estas mesas, creo que también es más fácil negociar por parte de cada una de las instituciones nacionales, aprovechar, digamos, esa oferta de recursos y también la demanda de proyectos y de inversiones. Ok, entonces por lo que estoy escuchando es tener mesas de trabajo entre el sector público y el sector privado de manera permanente, en donde se sigan construyendo los diálogos, ¿verdad? Y básicamente también tener estos portafolios de proyectos que ya habían dicho anteriormente, que estén alineados con las metas nacionales, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las metas de cambio climático. Entonces, estar preparados, como que tener todo listo en casa, ¿no? Los actores del sector financiero, los actores del sector público preparados, líneas simétricas, muy bien definidas. Estos son los sectores, la priorización de nuestros actores. Nosotros somos lo que sabemos cuánto es el costeo de una NDC, sabemos cuáles son estos proyectos que son prioritarios para nosotros, para la generación de empleos verdes, transición justa, etcétera, para que cuando venga esta ola de financiamiento climático que estamos esperando a nivel internacional y a nivel también del sector público, los gobiernos estén preparados. Es lo que estoy tratando como de hilar de todo lo que hemos platicado. Sixto dice, lo que se requiere como acción de involucramiento de actores para priorizar a corto plazo, dice, se requiere realizar un diagnóstico previo
que puede partir de una metodología de la economía del bien común. Con eso determinar su situación en relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que le permite orientarse hacia un desarrollo social y económico de crecimiento sostenible con el saneamiento de sus procesos. Sí, la convergencia con otras agendas de desarrollo sostenible son súper importantes porque no es nada más cambio climático, es pensar en todas estas agendas de desarrollo sostenible que se vienen, los objetivos de economía circular, los objetivos de biodiversidad, los objetivos de mitigación, de adaptación al cambio climático. Decían por ahí soluciones basadas en la naturaleza, es empezar a converger. No es nada más irnos por la agenda de cambio climático, que es muy importante, sino también reconocer la sinergia con las otras agendas de desarrollo sostenible, porque al final del día vamos hacia el mismo punto, que queremos movilizar financiamiento y queremos que tanto el sector público o el sector privado estén alineados. Entonces, no podemos permitir tratar de pensar que una agenda es más importante que otra. No, es converger estas agendas de desarrollo sostenible. Marta, dices la revisión y ajuste de los marcos regulatorios como punto de diálogo y consenso. Sí, y sobre todo para temas de financiamiento, Marta, yo le añadiría ahí marcos regulatorios financieros para poder alinear los flujos financieros a estas metas de cambio climático, ¿no? Poder cambiar estos incentivos de inversiones brown, que les dicen en inglés, o inversiones sucias, o inversiones a sectores de los combustibles fósiles a sectores verdes, ¿no? Y entonces, ¿cómo desde un marco regulatorio financiero cambiamos, hacemos el shift, como decimos, de las inversiones sucias a las inversiones verdes? Concuerdo contigo. Solo quisiera agregar algo alrededor de los incentivos, sobre todo para el sector forestal, que es un sector que he trabajado mucho con FAO. Por lo general, los incentivos para el sector forestal han estado planteados algunas veces incentivos administrativos, financieros, que no necesariamente están anclados en la actividad meramente de inversión. Eso es una limitante en los países. Otro, que los incentivos no están anclados en los sistemas de inversión pública y se han visto como pago por servicios ambientales u otro concepto, servicios ecosistémicos, lo que sea. Entonces creo que el tema de incentivos, cuando yo me refiero a incentivos inteligentes, lo quiero resaltar porque el sector de bosque y el sector forestal es un sector que está causando impactos negativos, lógicamente, en el ambiente y que tiene una serie de regulaciones que no son tan vinculantes a los instrumentos internacionales y que la regulación del sector forestal a nivel general es difusa, que permite y deja ventanas y vacíos precisamente para actuar en la deforestación. Entonces, al trabajar incentivos, cuando hablo de incentivos inteligentes en el sector forestal, es realmente una actividad que requiere mucho diálogo, un proceso enorme de consenso, y yo quisiera que se apuntara como una acción especial que se requiere para apuntalar, digamos, todo lo que se viene trabajando alrededor de la deforestación, puesto que también recientemente, por ejemplo, la Comisión Europea ha establecido un acuerdo, se va a elaborar una ley donde aparte de que hay 7 productos que no se va a entrar ningún producto a la Unión Europea que tengan una huella de deforestación, eso pone límite a las empresas. Eso significa que la política comercial de la Unión Europea con nuestros países va a estar, eh, va a estar frenada por esa medida recién tomada. Entonces creo que nuestros países no están preparados todavía para ello y muchas organizaciones han formado bloques diciendo, bueno, nos oponemos, pero realmente es una oportunidad para mejorar. Entonces lo resalto porque he trabajado mucho en el sector forestal y hay mucha cosa escrita, pero la verdad es que la norma es muy difusa para implementarla a nivel del control y de evitar la deforestación. Muchas gracias, Marta. Lo anotamos aquí. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta o alguien quisiera añadir algo más a esta pregunta que tenemos? ¿Qué acciones de involucramiento de actores se deben priorizar a corto plazo? Y aclaro, para la movilización de financiamiento para la descarbonización. Bueno, a mí me gustaría añadir, ya que no veo aquí voluntarios o voluntarias, y que veo que tienen el interés
y lo entienden y lo están siguiendo es el tema de las taxonomías. Creo que el tema de las taxonomías, de realmente tener definiciones muy claras sobre qué es verde, qué no es verde, sobre la convergencia de diferentes agendas de desarrollo sostenible, nos vayan a ayudar, porque las taxonomías son instrumentos de regulación financiera que pueden hacer ese cambio en las inversiones de una manera muy rápida. Son confiables en el sentido que hay una transparencia de que las inversiones están alineadas con una taxonomía dictaminada por un sector financiero público a nivel nacional, ¿no? Y que tienen que ver, que estén vinculadas sobre todo a las contribuciones nacionalmente determinadas. Yo no tengo otra sugerencia que darles aquí. Aprovecho la ocasión por si alguien quiere agregar algo más en el chat. Maite, si tú gustas agregar algo más o alguien quiere tomar la palabra, adelante. Ahora que mencionas eso, me pongo a pensar, al final estas tsunamis lo que van a generar es que se promuevan negocios limpios, ¿no? Y hay ciertos sectores que se van a quedar atrasados. Yo creo que ahí una acción de involucramiento importante es contactar a la gente de estos sectores que están ya con desinversiones para ver cómo hacen su transición o en qué se transforman, ¿no? Porque es a veces lento, sobre todo en países donde no hay inversiones tan recurrentes, ¿no? Entonces, habría que ver cómo van a adaptarse. Sí, sobre todo, como decía Marta, ¿no? En el sector agroforestal es entender mucho más, sobre todo los que están en el accionar local, ¿no? Quienes están viendo de viva voz los proyectos, cómo se hacen. Y bueno, en nuestros países tenemos mucha experiencia a nivel sectorial que también tenemos que escuchar esas voces para la creación de las taxonomías. Tenemos 5 segundos. Yo nada más les quiero agradecer a todos y todas las participantes.